Hola, te saluda nuevamente María Regina Tavares para abordar aquí en nuestro canal de YouTube los elementos que comportan o que integran ese marco teórico o referencial. Te invito a que si te gusta le des like y te suscribas a mi canal. Entonces vamos a abordar el siguiente elemento de lo que puede ser el marco teórico referencial. Ya habíamos hablado del antecedente previo o de los estudios previos o el estado del arte y de las claves para que pueda salir airoso en este transitar investigativo. Entonces vamos con el segundo elemento que corresponde a lo que nosotros conocemos como el sustento o las bases teóricas o conceptuales de la investigación. Entonces sería el segundo punto que en la mayoría de los esquemas de las universidades y también de nuestros esquemas de nuestras investigaciones libres pudiéramos estar incorporando. ¿Por qué? Porque estos referentes teóricos, estas bases conceptuales, nos van a acercar a nuestro objeto de estudio, a esas categorías fundamentales. Si nosotros estamos trabajando el liderazgo transformacional dentro de las instituciones educativas, por supuesto que esas categorías tenemos que saber, comprender qué es el liderazgo transformacional, de qué ciencia deviene el liderazgo transformacional, quiénes lo abordan, cuáles son esos enfoques, cuáles son las escuelas, cuáles son esos movimientos quizás que impulsan el liderazgo transformacional, cómo se percibe el liderazgo transformacional, cuáles son esos elementos, cuáles son esas características. Entonces, todo lo que he referenciado, todo lo que les he aludido, es lo que comporta, lo que conlleva esas bases teóricas o conceptuales llamadas así en algunas instituciones. En este caso, entonces estamos refiriéndonos a unas categorías previas o unas categorías que emergen de lo que es el tema o el problema de investigación, ¿verdad? Y que deben ser construidas de manera precisa, pertinentes y completa. Por eso es que como TICS yo les recomiendo que siempre incorporen las citas textuales de mi formación como investigadora en el campo de la historia y de la educación. Es bien importante que ustedes utilicen las citas, bien sea textuales o hagan paráfrasis, pero citen esos autores que vienen aportándole al estudio y a su investigación. ¿Por qué? Porque van a contribuir a darle soporte, a darle base a lo que usted está planteando o en su defecto que le permite a usted confrontar la realidad de hoy con lo que planteó el autor también. Entonces podemos, bien sea, confrontar las diferentes opiniones, pero también pueden hacer esa reiteración y esa afirmación de lo que ustedes están investigando. Entonces, ¿qué buscamos en esas bases conceptuales? Buscamos los conceptos, las descripciones, características, estructuras, categorías y relaciones, ¿verdad? De nuestro contenido en las escuelas, de nuestro contenido, ¿verdad? De esas categorías que nosotros estamos analizando. De tal manera que esa construcción discursiva en relación a las categorías, tomando sus definiciones, sus características, los elementos, también sus fundamentos, si es necesario, dependiendo de lo que usted vaya a construir, debe incluir las teorías, los enfoques, las concepciones, las escuelas, los movimientos, las experiencias y ese conocimiento empírico que existe en relación al tema. Entonces, este gráfico que voy a detenerme acá un minuto para que ustedes lo puedan percibir, están los elementos que debemos considerar en la construcción del abordaje de esas categorías. Así, y yo me oriento hacia el campo de la educación, lo ejemplifico específicamente con el campo de la educación. Si estamos trabajando los procesos de aprendizaje o la construcción de estrategias o el uso de estrategias de las tecnologías de la información y la comunicación, o de la web 2.0 en relación al aprendizaje de nuestros estudiantes, se supone que usted tiene que saber en qué teoría del aprendizaje usted se está fundamentando, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo educativo que le está aportando a usted? Bajo qué mirada lo está asumiendo, entonces debe saber, debe conocer el enfoque, debe conocer las concepciones, debe saber, debe conocer bajo qué parámetros, bajo qué escuelas o movimientos usted debe estarse vinculando. Ahora bien, ustedes también dirían, bueno, ¿y cuáles son esos tips que nos das para poder construir nuestras bases teóricas? Bueno, fundamentalmente la lectura de esos trabajos previos, esas investigaciones que les permitieron construir sus antecedentes previos, pero también, o ese estado del arte, pero también las lecturas de los textos fundamentales de los fundadores de las teorías o de quienes lideran las escuelas, los movimientos, quienes representan
estos máximos exponentes para darle un background, para enriquecer lo que va a ser su investigación y le da un fundamento real, porque al final de la investigación usted tendrá que hacer una contrastación entre esta teoría y lo que usted o los resultados que emerjan de su propuesta investigativa. Un tercer elemento que acostumbran a incorporar algunas universidades está vinculado a las bases legales. Sin embargo, hay universidades que sugieren que las bases legales vayan incluidas dentro de lo que es la base conceptual, ¿no? Lo que es el sustento teórico conceptual. No obstante, las bases legales tienen la característica de que presentan los elementos dentro de la norma sustantiva, ¿verdad? Dentro del ordenamiento jurídico, bien sea nacional o institucional, dependiendo de donde usted está trabajando. Es decir, nosotros tenemos que asumirlo desde la mirada de la pirámide de Kelsen, que da jerarquía, ¿verdad?, a las normas jurídicas, en este caso desde la Constitución Nacional, las leyes orgánicas si las hay, las leyes normales, las leyes generales. Luego entonces vienen los decretos, los reglamentos, vienen las normas institucionales, si usted lo está efectuando su estudio dentro de la institución, siempre y cuando tengan relación o normen el proceso que usted está estudiando. Porque si no es un proceso que requiere o que está o que exige de base la normativa legal, por supuesto, no debe incorporarla. Ahora, todos los que trabajamos en el área de educación, lo primero es que, por supuesto, dentro de las constituciones de las repúblicas de cada uno de los países, se cita generalmente cuál es el fin, cuál es el principio que se persigue con la educación, qué tipo de persona específicamente de ciudadanos, ellos demandan en su proceso formativo y definen si asumen la educación como un bien público o como una función pública y hasta qué niveles. Entonces allí, por supuesto que desde el campo educativo, nosotros sí debemos incluir estos elementos, además que tiene que ver con si vamos a trabajar los procesos educativos, por supuesto, con lo que es la visión del modelo educativo que hace referencia a cada uno de los espacios. Si vamos a trabajar con nuestras actividades del proceso de enseñar, de aprender, con la organización escolar, es evidente que estos elementos deben ser considerados, pero también si trabajamos con elementos de cultura, si trabajamos con elementos informáticos, de bioseguridad, entonces nosotros debemos estar claros que hay unas normativas que regulan las prácticas, el hacer de los hombres, de las personas, hombres y mujeres, refiero, de las personas dentro del espacio y dentro de la organización que nosotros estamos estudiando. Entonces podemos incluir en ese caso las bases legales. Finalmente tenemos entonces la definición de términos. Hay quienes lo visualizan como un marco conceptual, sin embargo, para nosotros la base conceptual, referencial, teórica, está dentro de ese sustento del que les hablé anteriormente. Entonces, en este caso, la definición de términos no es un conjunto de expresiones de las categorías que emergen por ejemplo, del diccionario de la Real Academia Española, sino que son construcciones consolidadas, breves y sintéticas que permiten apreciar las características de los elementos, las características fundamentales de la categoría que nosotros estamos estudiando. Si usted va a definir liderazgo, entonces define lo que es el liderazgo y puede incluso citar a algún autor y hacer un breve comentario. Usted puede aquí incluir también los tipos de liderazgo. Usted es quien construye en función del tema las propuestas. Ahora bien, si nosotros estamos trabajando la categoría liderazgo dentro del referente, dentro del sustento teórico y la desglosamos de tal manera que no se hace necesario tener una relación de definición de términos, no lo incluya. Sin embargo, si hay algunas categorías que emergen dentro de esa o subcategorías que van emergiendo dentro del discurso y usted quiere profundizar o quiere aclararla, las puede incluir en esta definición de términos. ¿Cuáles son las claves para construir las bases teóricas y las definiciones de términos? Sin lugar a dudas, la lectura, la búsqueda propicia. ¿Y cómo lo debemos hacer? Bueno, usted busque cualquiera de esos sitios, buscadores, valga la redundancia, del ciberespacio, por ejemplo, un Google académico o el acceso que se tiene a las bibliotecas de las instituciones,
universitarias cuando las investigaciones son dirigidas y puedes desde allí revisar la cantidad de tesis, de trabajos de investigación y de textos actualizados que tienen las universidades. Pero también desde ese Google académico, si estás en tu proceso de construcción de saberes, puedes ubicarlo allí y descargarla. Lo primero, ya lo sabes, para los antecedentes, revisa si es de manera rápida el resumen, la introducción, las conclusiones. Si es para tu trabajo de investigación, comienza a leer. Solamente la lectura y la práctica escritural te dará y te garantizará el éxito. Bueno, esta es la segunda parte de nuestro video. Recuerda, si te gustó, te suscribes y le das like. Espera el próximo video con el momento 1 y el momento 3 de una investigación. Bueno, bendiciones. Bye bye.